Hoy vengo a contarte una historia de un hombre insensato y prudente, católico por convicción. Un hombre es el Meyer Arana, un apologista de Dios. Solo tenía un año y medio cuando a Dios fue consagrado. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Les saluda a su hermano en Cristo, el apologista católico Elmer Arana. Yo soy miembro del movimiento San Juan 23. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante que he titulado La virginidad perpetua de la Virgen María en la historia de la Iglesia. Así que vamos a dejar que algunos hermanos se conecten para poder, pues, bueno, ya se están conectando algunos hermanos. Déjenme mirar, poder etiquetar a algunos grupos. Bueno, creo que no puedo, no me da la configuración. Bueno, hermanos, entonces vamos a hablar este tema que ya les dije, relacionado a lo que es la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Un dogma de fe de la Iglesia que es muy atacado por nuestros hermanos separados. Así que nos vamos a encomendar al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis hermanos, para los que van a ver este video, espero que sea pues de su agrado y que sea pues de mucha bendición. Vamos a ver entonces esto acerca del tema que ya les dije, la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María en la historia de la Iglesia. Vamos a ver qué nos decía San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es padre apostólico de la Iglesia y es pues un sucesor inmediato de los apóstoles. Por eso es llamado padre apostólico, porque es es discípulo directo del apóstol San Pablo y también de San Juan. San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía. Sabemos que en Antioquía, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, se le llama a los apóstoles por primera vez cristianos. Y en Antioquía, en esa ciudad, el obispo de Antioquía, pues, le llama a la iglesia en el año 107, iglesia católica. En Antioquía había una iglesia y nos dice la Santa Biblia, allá por Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante, que esa iglesia era católica. ¿Por qué? Porque ahí se realizaba el culto divino, que es la Eucaristía, la fracción del pan, que nos habla Hechos 27 y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Del versículo 1, de Hechos 13, capítulo 13, versículo 1 en adelante, nos dice que en Antioquía había una iglesia y que luego del culto divino, pues el Espíritu Santo dijo que pues se apartara a Saulo y a Bernabé para enviarlos. Entonces ahí, después de lo que es el culto divino, se ayuna, se ora, se le impone las manos tanto a Pablo como a Bernabé y los envían. Entonces ahí los hacen apóstoles y por eso podemos deducir que esa iglesia era católica. Dice que ahí en Hechos 13:1 dice que en la iglesia que ahí existía. Entonces la iglesia era católica. Pues empezando por San Ignacio de Antioquía, que es padre apostólico de la iglesia, que como todos sabemos entonces fue segundo obispo en Antioquía, condenado a las fieras en el reinado de Trajano, más o menos en el año 98 al año 107, se le ordenó trasladarse de Siria a Roma para sufrir allí martirio, aproximadamente entre el año 107 al 110. De camino a la ciudad eterna, o sea, esto es a Roma, escribe 7 cartas. En una carta a los romanos,
pues elogia a la iglesia de Roma y compuso entonces 7 epístolas dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, también a Magnesia, a Tralia, a Filadelfia, a los Esmirnas y otra carta dirigida al obispo Policarpo. Este Policarpo era obispo de Esmirna. La más importante de todas es la que escribió a la comunidad cristiana Roma, donde se dirigía en su carta a los Efesios. Afirma así: Ignacio Antioquía, en los Efesios 19:1, nos dice lo siguiente. Dice: ¿qué oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor? 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. O sea, dice, quedó oculto al príncipe de este mundo la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Como vemos ya en el año 107, San Ignacio de Antioquía pues nos hablaba de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Permítanme, hermanos, déjenme ver aquí. Vamos a ver si... Bueno, ya también en el protoevangelio de Santiago, este es un escrito apostólico que fue escrito más o menos en el año 150 después de Cristo. Este escrito es un apócrifo, no está en el canon de las escrituras. Nos habla del parto virginal de María. En el capítulo 9 narra cómo José, un viudo, anciano y con hijos, fue designado a ser el guardián de María, como en un principio se resistió, pero al final la aceptó desposarla. En el capítulo 20 narra cómo una comadrona fue testigo de cómo María no perdió su virginidad, incluso al momento de dar a luz. Aunque este escrito pueda ser legendario, demuestra que ya para una época temprana era creída la virginidad de la Santísima Virgen María. Resulta poco probable que este escrito hubiera podido cobrar credibilidad si hubieran existido otros hijos de María o por esta fecha pues aún nietos circulando por allí. Luego nos viene también Tertuliano. Miren lo importante de este libro apócrifo, el protoevangelio de Santiago, que también nos menciona el momento de la consagración de la Santísima Virgen María por parte de sus padres, pues San Joaquín y Santa Ana. O sea, es consagrada a Dios. O sea, pues se entrega directamente, se consagra en el templo. Esto también lo dice el protoevangelio de Santiago. Pero ahora vamos a hablar también de Tertuliano. Él es un escritor eclesiástico que más o menos nació en el año 155 después de Cristo y desplegó su actividad literaria entre los años 195 al año 220. El gran número de escritos que compuso durante este tiempo han ejercido una influencia duradera sobre la teología. Por desgracia, hacia el año 207 abrazó la herejía del montanismo y llegó a ser jefe de una de sus sectas, llamada de los tertulianistas, que perduró en Cartago hasta la época de San Agustín. Se desconoce el año de su muerte, que debió de ocurrir después del año 220. Bueno, lo importante es que Tertuliano también, en una de sus excepciones de los escritos eclesiásticos que afirmaban que María no había permanecido virgen después del parto, la razón para él es que la frase bíblica apariens vulvam de Lucas 2:23 explica que a partir del nacimiento de Cristo María tuvo el seno abierto. O sea, pues aquí hay una pequeña contradicción, pero se entiende ya los escritos de Tertuliano, pues que nos dan a entender acerca de la virginidad de María. Otro escritor también es Orígenes, que más o menos murió el año 185 al año 202 después de Cristo. Es también escritor eclesiástico, considerado el padre de la teología, sucesor de Clemente en la escuela de Alejandría. Fue un hombre de conducta intachable y de erudición enciclopédica, uno de los pensadores más originales de todos los tiempos. Nació probablemente en Alejandría en el año 185 y murió en Tiro en el año 253. Aunque Orígenes rechaza la idea de que María permaneció virgen en el parto, defendió la virginidad después del parto.
Esto usted lo puede ver en el libro de Orígenes, en MTCOM 10:17. María conservó así dice el escrito de Orígenes, dice: María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre, desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo la cubrió con su sombra. Creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad, y a María a su vez para las mujeres. No sería bueno atribuir a otra la primicia de la virginidad. Por tanto, se opuso a Tertuliano afirmando que los hijos atribuidos a José no nacieron de María, y no hay ninguna escritura que lo pruebe. Orígenes IN OC 7 GCS 945. Bueno, otros padres que enseñaron la virginidad de María. Otros padres que enseñaron la virginidad de la Virgen María en el parto, tenemos también a Atanasio, tenemos a Basilio, Gregorio de Niza, Gregory Nacianceno, Zenón, Cirilo de Jerusalén, Epifanio, Ambrosio, Agustín, San Jerónimo. Escribe en Ranner, Virginitas en Partu, en escrito de Teología 4, Taurus, Madrid, 1962. Y bueno, aquí nos da toda la historia de los escritos de todos estos padres de la iglesia que enseñaron acerca de la virginidad de María. Clemente de Alejandría también, que vivió en el año 150 al año 215, de nombre Tito Flavio Clemente, nació aproximadamente en el año 150, de padres paganos. Una vez cristiano, viajó extensamente por el sur de Italia, Siria y Palestina. Murió poco antes del año 2015 en un pionero de la ciencia eclesiástica. Es un pionero de la ciencia eclesiástica. Tenía un conocimiento completo de la literatura cristiana primitiva, tanto de la Biblia como de todas las obras posapostólicas y heréticas. Cita 1500 veces el Antiguo Testamento y 2000 el Nuevo Testamento. También conoce bastante bien a los clásicos, a los que cita no menos de 360 veces. Acepta sin dudar la virginidad en el parto. Clemente Alejandrino, Detron 701693, GCS 366, y atribuye los hermanos de Jesús como hijos de José, pertenecientes a un matrimonio anterior. Clemente de Alejandría escribe en Frag in Yud EP GCS 1021 y escribe lo siguiente: Judas, que era un hermano de los hijos de José y muy temeroso de Dios, aún sabiendo su parentesco con el Señor, no dijo sin embargo que era su hermano. ¿Qué dijo en cambio? Pregunta: Judas, siervo de Jesucristo, es decir, del Señor, hermano de Santiago. Esto es ciertamente exacto. Era su hermano por parte de José. O sea, pues, nos está diciendo que Judas, que es siervo del Señor, podría ser hermano de Jesús, pero por parte de José. O sea, no por parte de la Santísima Virgen María. Ahora bien, nos vamos a pasar a Efrén el Sirio, que más o menos vivió del año 306 al año 373 después de Cristo. Efrén nació en Siria, por eso se le llama el Sirio, en Nisibis, de una familia probablemente cristiana, según unos, según otros. Sus padres fueron paganos. Su padre era un sacerdote del ídolo Amnil o Abisal, y el joven habría sido arrojado del hogar por su conversión al cristianismo. Lo cierto es que desde muy temprano vivió al lado del obispo de su ciudad natal, Santiago, bajo cuya dirección hizo sus estudios. Se consagró a la oración, a la penitencia y a la meditación de las Sagradas Escrituras. Ordenados diácono en fecha indeterminada, seguirá siendo todo el resto de su vida rechazado por la humildad al ser elevado al sacerdocio y al episcopado. Sus últimos 10 años los pasó en una actividad intelectual intensa. Ahí murió en el año 373. Entonces, como vemos, Efrén el Sirio es hijo pues de una familia que puede ser que sea probable cristiana, ¿verdad?
pero sus padres, dice, fueron paganos, su padre un sacerdote de un ídolo. Entonces nos menciona, pero se fue rechazado por su familia por su conversión al cristianismo y ocupó parte del sacerdocio, o sea, pues fue ordenado diácono y luego también fue, dice, elevado al sacerdocio y al episcopado. Fue un defensor férreo de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, antes quienes se atrevían a decir que José pudo mantener relaciones sexuales luego del matrimonio con María. Imagínense aquí a Efrén el Sirio viendo a estos hermanos heréticos, herejes que viven diciendo que María sí tuvo relaciones con José, cuando quieren tergiversar el título sagrado del texto sagrado de Mateo capítulo 1, versículo 24, cuando nos dice y no la conoció hasta qué, cuando aquí es una preposición donde el evangelista no dice nada de lo que ocurrió después del parto. Entonces la acción del verbo que se viene desarrollando llega hasta qué, al límite que nos indica el evangelista. No nos dice nada, no nos dice que cambia la acción del verbo después de la preposición hasta qué. Entonces aquí es una calumnia y una mala interpretación por parte de los hermanos separados de este texto sagrado de Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. Entonces, Efrén dice en el Diatesarón 2S, SC 121, 99, 70 y el Himni de Nativate 19, 6, 9. Entonces aquí nos da los datos de los escritos de Efrén el Sirio, donde escribe lo siguiente. ¿Cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal? O sea, es imposible. Y diese a luz en el dolor, según la primera maldición. Una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Entonces, se los voy a repetir lo que nos decía Efrén el Sirio. ¿Cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz en el dolor, según la primera maldición? Pregunta. Una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Esto nos dice entonces Efrén el Sirio. Ahora nos vamos a ir a lo que nos dice Gregorio de Niza. Gregorio de Niza vivió más o menos en el año 331 al año 394 después de Cristo. Y él nos dice lo siguiente: la fecha de nacimiento de San Gregorio de Niza no se puede afirmar con precisión, pero se debió ocurrir entre el año 331 al año 335. Por línea paterna descendía de una familia de antigua raigambre cristiana, originaria del Ponto, que había sufrido persecución por confesar la fe, y por línea materna de una familia de Capadocia que destacaba en la vida militar y civil. Se retiró al monasterio de Iris en el Ponto para dedicarse a prácticas ascéticas y al estudio de la teología. Le consagraron obispo en el año 371 para ocupar la sede de Niza. Su producción literaria no comienza antes del año 370 en plena madurez. Tiene escritos de carácter teológico, exegético, homilético y ascético. Vio en Isaías 7:14 la ratificación de la integridad corporal de María en el nacimiento del Señor. Gregorio de Niza, de Virg 19, página 46, 396. Por Isaías quedas informado previamente sobre la madre no desposada, sobre la carne sin padre, sobre el parto sin dolor y el nacimiento sin mancha. Explica que cuando María dice que no conoció varón, se estaba refiriendo a su propósito de guardar la virginidad por siempre. Gregorio de Niza, Home in Nativit, página 46, 11, 40 y siguientes. El ángel le anuncia el nacimiento y ella se aferra a la virginidad porque piensa que mantenerse intacta es superior al mensaje del ángel, pero tampoco se echa atrás de su decisión por la virginidad. Mire qué bonito esto. Esto es muy bonito que nosotros lo escuchemos de
los padres de la iglesia. Epifanio. Miren lo que nos dice Epifanio. Epifanio es un obispo de Salamina que vivió desde el año 310 al año 403 después de Cristo. Entonces, este es un padre es padre de la iglesia y nos dice que era obispo de Salamina y padre de la iglesia. Nació en el año 310 al año 315 de familia pobre en Judea. A los 16 años convertido al cristianismo por el monje Luciano. Entró en su monasterio ahí bajo la dirección de San Hilarión. Siguió avanzando en saber y en virtud. Fundó un monasterio a cuyo frente estuvo 30 años, al cabo de los cuales fue elegido metropolitano y obispo de obispo de Constancia. Voy a rectificar, obispo de Constancia, que es la antigua Salamina. Puso su preclara inteligencia al servicio de la fe, que recibía constantes ataques de los herejes. Murió en el año 403, alrededor de los 90 años de edad, mientras volvía de su último viaje en defensa de la fe cristiana. Cuando tuvo que responder a los anticomarianitas sobre el tema de los hermanos de Jesús, adoptó la solución del protoevangelio de Santiago. Epifanio opinaba que José tenía 84 años cuando volvió de Egipto y que vivió todavía 8 años más. La función de José, según Epifanio, fue únicamente proteger a María. Epifanio llama a María en más de 16 ocasiones Virgen Perpetua. Esto lo encuentra y da el dato que es en C.F.D. Fernández de Mariología Sancti Epifanil 148. Bueno, entonces como vemos, aquí encontramos una gran defensa de los hermanos, una gran defensa de lo que es la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Déjenme mirar un momentito si esto está trabajando bien. Déjenme ver. No encuentro aquí comenta. Bueno, no sé por qué me tiene desactivados los comentarios, pero no me los está tirando. No sé cuál sea la configuración que le puse a esta transmisión, pero no los estoy viendo los comentarios, solo sí estoy viendo que tengo personas que me están viendo en vivo. Pero bueno, yo voy a continuar y a ver qué pasa. Igual después vamos a chequear la transmisión y el video. Espero pues que llegue a muchas personas, pero no me aparecen los comentarios. Eso es lo único que estaba viendo nada más de la transmisión, pero creo que sí se está viendo. Bueno, vamos a ver a Basilio. Basilio que vivió más o menos del año 329 al año 379 después de Cristo, santo y padre de la iglesia, nació en una familia profundamente cristiana. Su abuelo materno había sufrido el martirio. Su padre, junto a una verdadera piedad, transmitió a los 10 hijos una sólida formación doctrinal. En el año 364 fue ordenado sacerdote y 6 años más tarde sucedió a Eusebio como obispo de Cesarea, metropolitano de Capadocia y exarca de la diócesis de Ponto. Falleció en el año 379. Dedicó sus mayores energías a defender la doctrina católica sobre la consustancialidad del verbo, definida solemnemente en el Concilio de Nicea en el año 325. Hace otro tanto al defender la virginidad de María, reconocer que en la Escritura no hay argumentos para probar apodícticamente la virginidad posparto, y por eso recurre como ilustración y no como prueba a la narración apócrifa de Zacarías. Pero el argumento más fuerte, según su opinión, era que los fieles no soportan que se diga que la Theotokos dejó de ser virgen en un determinado momento. Basilio Home de Nativate, página 31, 148 y siguientes. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es considerado el más grande de los padres de la iglesia y uno de los más eminentemente doctores de la iglesia occidental. Nació en el año 354 en Tagaste, en Argelia actual. En su escrito sobre la virginidad y en su sermón 291 defendería la virginidad de María, profundizando con el propósito de su virginidad.
San Jerónimo, año 340 al año 420 después de Cristo. Educó en Roma, donde se convirtió al cristianismo al contemplar los martirios sufridos por los creyentes de esta fe y las catacumbas donde deberían de esconderse. Se trasladó a Constantinopla para conocer más de cerca el monasticismo, convirtiéndose a su regreso a Roma en el secretario personal del Papa Dámaso. De nuevo regresó a Oriente para fundar un convento en Belén. Será este el lugar donde tradujo la Biblia al latín, traducción conocida como la Vulgata. Su facilidad para la oratoria le convirtió en uno de los participantes en la mayoría de las controversias teológicas que se produjeron durante el siglo IV. Mire qué importante ver esto, porque San Jerónimo de Estridón es el que traduce la Biblia de las lenguas vernáculas al latín, o sea, pues del griego, del hebreo y del arameo a lo que es el latín. Es la primera Biblia y, como todos sabemos, es la Biblia que establece y define la Iglesia en el Concilio de Roma en el año 382. Luego es confirmada allá por Hipona en el año 393, en Cartago 397 y también Cartago 419. Entonces, como vemos, es la Iglesia la que compila el canon de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por eso, esto es importante que lo sepamos en la historia de la Iglesia. Y nos está hablando entonces de San Jerónimo de Estridón, que es el que es el que traduce la Biblia, como ya dije. ¿Y qué nos dice? Que combatió ferozmente a Elvidio, de quien hablaremos a continuación, cuando negó la virginidad de María en su obra contra Elvidio. Presentó una refutación bíblica detallada a los argumentos presentados por este en aquel momento. La obra mantiene especial valor porque refuta los mismos argumentos que sostienen los protestantes hoy día. Pero hace más de 1500 años, una traducción realizada por uno de nuestros colaboradores en apologética, la tenemos publicada aquí. Mire, San Jerónimo contra Elvidio, colosal defensa de la virginidad de María. Aquí vamos a ver algo muy importante, porque nos está hablando nada más ni nada menos que el traductor de la Biblia. O sea, pues, ¿quién va a saber más que él, que el que traduce la Biblia? Y está hablando exactamente que María no tenía más hijos, en primer lugar. Y nos está haciendo una defensa muy fuerte y muy feroz, muy feroz contra Elvidio, que era pues alguien que estaba diciendo que María pues había perdido su virginidad, igual como lo hacen hoy día los protestantes. Entonces, vamos a ver entonces que los detractores de la virginidad perpetua de María pues ya existían desde antes. O sea, no solamente los protestantes de hoy día, sino que hay más. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, en el año 385, un monje reducido al estado de laical, ese Joviniano, se opuso al ideal de la virginidad y negó a la virginidad de María en el parto. Ambrosio lo combatió con argumentos escriturísticos. Lucas 1:37, Isaías 7:14, Ezequiel 44:2. Que estas citas se las voy a leer porque esto es muy importante, porque es una profecía del profeta Ezequiel, donde nos dice, vamos a leerla para no perdernos. Entonces, como él, aquí usando, miren lo que nos dice el profeta Ezequiel en capítulo 42, versículo 1. Y aquí nos da la profecía por qué María fue virgen. O sea, pues cómo se defiende la virginidad perpetua de María y cómo el profeta Ezequiel ya nos profetizaba la virginidad perpetua de María. Dice Ezequiel 42:1. Luego me hizo salir al atrio exterior hacia el norte y me llevó a las salas situadas cara al patio, es decir, frente al edificio, al norte. La longitud era de 100 codos hacia el norte y la anchura de 50 codos. Frente a los pórticos del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior había una galería a lo largo de la galería triple. Y por delante de las salas un corredor de 10 codos de ancho al interior y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte, las salas superiores eran estrechas porque las galerías les comían parte de su espacio, más estrechas que las de abajo y las de en medio del edificio.
porque estaban divididas en 3 pisos y no tenían columnas como el atrio. Por eso se iban estrechando con relación a las de abajo y a las de en medio, a partir del suelo. Y el muro exterior paralelo a las alas en dirección al atrio exterior frente a las alas que tenían 50 codos de longitud. Pues la longitud de las alas que daban al atrio exterior era 50 codos, mientras que las miraba al santo tenían 100 codos por debajo de cada una exterior. Permítame, vamos a ver, es Ezequiel, le estoy mencionando Ezequiel 42, perdón, es Ezequiel 44. Voy a corregir, pido disculpas, Ezequiel 44. Ezequiel 44:2, perdón. Les estaba leyendo 42, pero es Ezequiel 44. Ok. 44:1 y 2. Dice, me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente. Estaba cerrado y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado. Ok, va a estar cerrado. No se abrirá y nadie pasará por él. Porque él ha pasado, Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado, pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. Pero entonces Ezequiel 44:1 y 2 nos dice, nos profetiza la virginidad perpetua de María. Repito, me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente, estaba cerrado. Y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él, porque él ha pasado, Yahvé, el Dios de Israel, quedará pues por tanto cerrado. Entonces, esta es una plena profecía, o pues una muy, como dijéramos, una concreta profecía de la virginidad perpetua de María. Y bueno, y también con el símbolo apostólico, dice Ambrosio, cita en la cita EP 42:4, PL 16:11:73 y Ambrosio EP 43:5, donde nos da datos de escritura de Ambrosio, cómo combatía pues a este monje que ya todos dijimos que era joviniano. Y un año más tarde surgieron otros adversarios que incluso afirmaron la existencia de hermanos de Jesús. Por ejemplo, Bono de Naiso y el vídeo que acabamos de mencionar. Ambrosio le respondió en the Institution Virgen et María Virgen Perpetua. Como vemos entonces, hermanos, aquí las herejías ya venían desde pues ya venían pues desde antes, o sea, no es algo nuevo de los protestantes. Entonces, como ya sabemos, para estudiar el dogma de la virginidad perpetua de María, tenemos que profundizar en las escrituras. Los católicos profesamos que la Santísima Virgen María fue virgen antes, en el parto y después del parto, que creemos que solamente tuvo a Jesús, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que lo demás pues ya no se cree, pero nosotros los católicos sí creemos, porque el profeta Isaías, en Isaías 7:14 dice, cuando se está pidiendo una señal en este conflicto que hay con el rey Acaz de Judá, este está pidiendo una señal. ¿Cuál es la señal del Mesías? Y la señal que Dios da al profeta, el profeta entonces nos dice que esta es la señal que Dios va a dar. O sea, por eso decimos que María es la señal. La misma señal que aparece en Apocalipsis 12 dice, apareció una señal grandiosa en el cielo. Entonces la señal que Dios da es María. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, y esta es la señal que Dios va a dar. Entonces, ¿a quién se la da? Al que la está pidiendo, que en este momento es el rey Acaz de Judá. Pero estamos hablando de de algunos siglos antes de la venida de Cristo, y está dando la profecía del profeta Ezequiel y dice, y esta es la señal que Dios da al rey Acaz de Judá. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto también lo ratifica San Mateo capítulo 1 versículo 23. Entonces dice, hay dos eventos. La Virgen va a concebir y la Virgen va a dar a luz. Son dos eventos que se dan por obra divina. O sea, pues sin intervención de hombre. La Virgen concibe un evento
y la Virgen da a luz 2 eventos. Entonces Isaías 7:14 nos dice que esa es la señal que Dios da al rey Acaz de Judá. Pero más adelante el Apocalipsis nos dice en Apocalipsis 12 que apareció una señal en el cielo. Y es la misma señal que está recibiendo entonces el rey Acaz de Judá allá en el profeta Isaías la da en Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces ya el Apocalipsis nos dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, o sea, pues una señal sorprendente. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas. Estaba pues, obviamente esta mujer estaba en el cielo, porque el el versículo siguiente, que es Apocalipsis 11:19, nos está hablando que allá se abre pues el templo celestial y aparece ahí el arca de la alianza. Entonces, nosotros tenemos el dogma de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. El argumento 1 que nosotros tenemos sobre este dogma es el siguiente. La Biblia habla de hermanos de Jesús. Debido a que la Biblia habla de hermanos de Jesús, los hermanos separados interpretan que son hijos de María. Pero veamos los pasajes en cuestión. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Juan y Judas? Y estos 4, entonces ellos dicen que son hijos de María. Pero la Biblia no dice son hermanos de Jesús. Vamos a ver, llega su madre. Bueno, aquí vamos a ver. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? El hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le enviaron a llamar. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Sin embargo, un análisis cuidadoso de estos textos revela que la cuestión no es tan simple. Esto porque a lo largo de toda la escritura es frecuente encontrar que la palabra es hermano utilizada por lo menos pues en 4 contextos, o sea, en contextos diferentes. Primer contexto para denotar de hermano, de sangre, hijos de la misma madre o del mismo padre. Y eso no lo dice la Biblia, perdón. Conoció el hombre a Eva, dice, y su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Entonces, como vemos en el ejemplo anterior, mire que esto va a estar es muy bueno, o sea, pues analizarlo en profundidad. ¿Por qué? Porque allá en el Génesis, la Biblia está afirmando al verbo. O sea, pues el verbo está afirmativo. Pero mientras en Mateo capítulo 1, versículo 24, está negando la acción del verbo. O sea, allá lo afirma, pero aquí lo niega. Entonces, en este ejemplo, entonces, Caín es identificado como hermano de Abel porque son ambos hijos de ¿quiénes? De Adán y de Eva. Segundo contexto para denotar, familiares o parientes. Vamos a verlo. Dijo pues Abraham a Lot, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Aquí vemos esto de que Abraham era tío de Lot y no eran hermanos. Y la Biblia lo está llamando hermanos. Todos vemos cierto grado de parentesco donde se dice hermanos. Entonces, aquí vemos a Abraham llamando a Lot hermano, cuando realmente, pues, Abraham es tío de Lot. Y estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham y Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. En otro pasaje vemos cómo la madre y el hermano de Rebeca la llaman hermana, lo cual es una forma de decir pariente. El hermano y la madre de Rebeca dijeron que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10, luego se irá. Él les dijo, no me demoréis, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje. Dejadme salir para que vaya donde mi señor. Ellos dijeron, llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le dijeron, ¿qué? ¿Te vas con este hombre?
Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza y el siervo de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le decían: oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Y en el Nuevo Testamento, Filipo es llamado hermano de Herodes y realmente es su medio hermano. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y Traconítida y Lisanias tetrarca de Abilene. Entonces Filipo era hijo de Herodes el Grande y Cleopatra de Jerusalén, mientras que Herodes era hijo de Herodes el Grande y Maltase, o sea, su cuarta esposa. Aunque la Biblia no detalla su genealogía y se limita a llamarlo su hermano, se sabe que no son hijos de la misma madre, por los detallados escritos del historiador judío Flavio Josefo. Mire, esto es lo importante. ¿Por qué? Porque aquí a medios hermanos, pues le está llamando hermanos. Y como ya vimos por allá un evangelio apócrifo, el de Santiago, podría decir que, por ejemplo, Judas, que se presenta en su carta como siervo del Señor, nos está diciendo que, un padre apostólico nos está diciendo que, basado en Santiago, la epístola apócrifa de Santiago, pues podría ser hijo de José, o sea, podría ser medio hermano de Jesús, pero no hijo de María. O sea, pues esto es lo que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, lo mismo sucede con Labán, que llama a Jacob su hermano a pesar de ser su tío. Y el tercer contexto para denotar miembros del mismo pueblo en aquellos días dice: cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Este era un conciudadano suyo, pero no era su hermano de sangre. Esto pues en el caso de Moisés. Y en dicho texto se narra cómo Moisés vio que golpeaban a un hebreo y por ser de su mismo pueblo lo identifica como uno de sus hermanos. Ustedes pueden ver ahí en esa cita que Moisés termina matando al egipcio. Cuarto contexto para denotar hermanos espirituales. Él le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en dicho contexto se contrapone el parentesco carnal con el parentesco espiritual. El pasaje dice, en pocas palabras, que la familia de Jesús es quien hace la voluntad de Dios. Otra evidencia de que la palabra hermanos por sí sola no implica hijos de una misma madre. La tenemos en varios pasajes del Antiguo Testamento. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. Entonces dice hija de tu madre o hija de tu padre. Entonces con esto la Biblia identifica cuando sí son hermanos carnales. Pero en el caso de los hermanos de Jesús, que la mayoría de ellos son sus primos hermanos, la Biblia no hace esa distinción. Entonces, ahí se observa cómo en la Escritura ser llamados hermanos de alguien no implica necesariamente ser hijo de los mismos padres. Y por eso se tiene que especificar hija de su madre o hija de su padre. Esta diversidad en el uso de las palabras hermano se debe a que en el arameo, el cual era el idioma de Jesús y sus discípulos, era común utilizar la palabra ajá, que es hermano, o sea, significa hermano, o es igual a decir hermano, para referirse a los parientes cercanos. Y aunque en griego, el idioma en que se encuentran los escritos del Nuevo Testamento, sí existe equivalente para primo, que es anepsios, aún así la palabra adelfos, que quiere decir hermano en griego, es frecuente utilizada como un significado más extenso que el del hermano carnal, debido a la fuerte influencia del lenguaje arameo y del hebreo en la escritura. Por otro lado, en el modo alguno se puede pasar por alto la importantísima traducción griega de la Biblia llamada de los 70 o la Septuaginta. En esto no van a entender los hermanos separados también, porque ellos no tienen pues la Septuaginta en lo que es su Biblia, sino que tienen
el canon palestinense. Y por eso tienen cortos 7 libros que le quitaron a la Biblia, que son pues de la traducción griega, que es la llamada pues Septuaginta o Biblia de los 70. Y esta versión del siglo II antes de Cristo, cuidadosamente elaborada y utilizada por la diáspora judía helenizada, desarrolla un griego de fuerte componente hebraico, y en esta apenas se utiliza la palabra anepsios, que quiere decir primos o parientes, en griego solo 2 veces, número 36:11 y Tobías 7:2, en favor de adelfos, que usa pues hermano. Los traductores de la Septuaginta no dudaron en traducir ajá al hebreo como adelfos, que es griego, y en unos casos en donde el parentesco no era de hermano, hijos de un mismo padre o de una misma madre. El griego del Nuevo Testamento se esfuerza por no alejarse ni en un ápice de la versión de los 70, por ser ampliamente leída e incluso considerada milagrosa, inspirada, algo que pesó grandemente en Lucas, pulcro helenista. Si los hermanos de Jesús no necesariamente eran hijos de María y podrían haber sido parientes, cabe preguntarse entonces de quién eran hijos. Como hemos visto, según Mateo 13:55 y Marcos 6:3, los hermanos de Jesús son Santiago, José, Judas y Simón. Entonces, pero ya estos versículos de la Biblia ya nos aclaran y nos dice quiénes son los padres de estos supuestos hermanos de Jesús, que los mismos hermanos separados están confundidos y dicen que son hijos de María. Pero si comenzamos estudiando las menciones que Santiago se hace en la escritura llamado Jacob en algunas traducciones, veremos que es muy probable que este Santiago, llamado hermano del Señor, fuese uno de los apóstoles. Lo deja entendido en San Pablo en la carta a los Gálatas. Y no ve a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. En otras traducciones usted va a ver Jacobo. Y otra evidencia de que era uno de los apóstoles es que se le considera una de las columnas de la iglesia. Esto también Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas, juntamente con Pedro y Juan, cosa que hubiera sido difícil de no haber sido uno de los apóstoles. O sea, los 3 eran apóstoles. Si nos damos cuenta que yo creo que son los mismos que Jesucristo también lleva al monte Tabor cuando se da la transfiguración de Jesucristo. Ellos son las 3 columnas de la iglesia. Y Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas. Entonces ahí menciona a Pedro, Santiago y Juan. Si usted quiere, usted dice Jacob, que es el mismo. Y bueno, y reconociendo la gracia de que me había sido concedida Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Y de apóstoles llamados Santiago, que son 2, ninguno es hijo de José el carpintero, ya que uno es hijo de Alfeo y el otro es hijo de Don Zebedeo. Esto debemos de entenderlo, lo dice la misma Biblia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero es Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, aquí está, su hermano Juan, son 2, Santiago y Juan, que sí son los mismos que Cristo llevó al monte Tabor, acompañando a Pedro. Estos 2 hermanos, Santiago, Pedro y Juan, fueron al monte Tabor. Entonces aquí vemos de que Santiago y Juan, que mencionan que son hijos de María, son hijos de Don Zebedeo, con otra María, no con María la Virgen. Así que debemos de entender, aquí hay 2 hermanos que los protestantes dicen que son hijos de María, hermanos de Jesús, pero estos son hijos de Don Zebedeo. Y también estaba Felipe, estaba Bartolomé, estaba Tomás y Mateo el publicano. Y también estaba Santiago el Alfeo y Tadeo. Pero un argumento que he escuchado a menudo de parte de los protestantes consiste en alegar que Pablo habría llamado apóstoles a otros hombres que no pertenecían al grupo de los 12. Por lo tanto, es posible que el hermano de Jesús fuera otro Santiago, que también pudo ser llamado apóstol por Pablo. Citan como por ejemplo el caso de Andrónico y Junia, también llamados apóstoles. Y bueno, esta hipótesis, aunque viable, es dudosa en este contexto. Cuando Pablo se refiere a Santiago como apóstol, está narrando el comienzo de su ministerio cuando fue a conocer a Pedro, y nos dice que el resto de los apóstoles, los 12, solamente conoció a Santiago. El contexto también lo hace probable, ya que Pablo está hablando de los apóstoles anteriores a él.
Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase en los gentiles el punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, dice Pablo, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Luego de ahí 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, o sea, Pedro, y permanecí 15 días en su compañía, y no había ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Entonces aquí a San Pablo nos dice que nos está hablando de un primo hermano de Jesús, que es Santiago, el hermano de Jesucristo. Entonces aquí está hablando en la carta a los Gálatas, y cuando Pablo menciona que vio a Santiago, no podía referirse al hijo de Zebedeo y hermano de Juan, ya que este fue martirizado alrededor del año 44 después de Cristo, según lo narra el libro de los Hechos. Y por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, hizo morir por espada a Santiago, el hermano de Juan. Y por tanto nos queda Santiago el menor, el cual es hijo de Alfeo. A este respecto, muchos estudiosos piensan que su padre Alfeo es el mismo Cleofás, como argumenta el padre Daniel Gagnon. Jacobo es llamado hijo de Alfeo en Mateo 10:3. Aquí ya vemos que este otro Santiago, que es Jacob, tiene un papá y es Alfeo, que parece que decir que es otro Santiago, a que María era esposa de Cleofás. Y de Alfeo, pero es la misma persona, porque el nombre Alfeo en arameo es traducido como Cleopas, en griego como Saúl, en hebreo es el mismo apóstol Pablo, en griego otros ejemplos, Mateo, Levi, Tadeo, Judas. Bueno, cuando yo menciono Mateo, estoy diciendo que es Levi, el recaudador de impuestos. Entonces, nos dice la Biblia, bueno, esto es bastante lógico, ya que las mujeres que estaban al pie de la cruz, la madre de Santiago menor es otra María, esposa de Cleofás. Y aquí la Biblia nos aclara algo muy, muy, muy interesante, y por eso es importante leer San Juan capítulo 19, versículos 25-26, porque ahí nos habla de las Marías que estaban al pie de la cruz acompañando a María, la madre de Jesucristo. Y nos dice, dice, al pie de la cruz, la madre de Santiago el menor es otra María, que es la esposa de Cleofás, y lo aclara. Y entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí queda bien clarito. No son hijos de José, ni son hijos de María. Entonces vienen a ser primos de Jesucristo. Y dice, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y el hermano de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y habla también habían también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, dice. Y de estos 3 pasajes, aunque en evangelios distintos se describe de manera precisa, las mujeres estaban al pie de la cruz. María Magdalena, estaba María la madre de Santiago y de José, que es esposa de Cleofás, vamos 2. Estaba Salomé, que es hermana de la madre de Jesús, madre de los hijos de Zebedeo. Y aquí vamos a ver que si ellos eran hijos, los hijos de Zebedeo eran hijos de una hermana de la Virgen María, estos 2 hijos de don Zebedeo eran primos hermanos de Jesucristo. Entonces aclaremos primero aquí que la madre de Santiago y José, llamada María, no es la madre de Jesús, ya que ella no va al sepulcro y esta María sí va. Bueno, pasado el sábado, dice, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsarle. Pero entonces notemos aquí que luego de que esta María, que es la madre de Santiago, es llamada madre también de José, llamado hermano de Jesús también en Mateo 3:55. Entonces es otra María que es madre de Santiago, y que también en Mateo 13:55 dice que este Santiago es hermano de Jesús. Entonces es primo hermano de Jesús. Y bueno, en cualquier caso, si Alfeo no fuera la misma persona que Cleofás, solamente significaría que hay 3 personas llamadas Santiago: el hijo de Alfeo, el hijo de Zebedeo y el hijo de Cleofás. Pero en cualquier caso, nótese que ninguno es hijo de María, la madre de Jesús, que no fue ni esposa de Alfeo, ni tampoco esposa de Cleofás. O sea, pues, aquí se rompe en pedazos las contradicciones de los protestantes y ante todo las calumnias.
Por lo común de los nombres de aquella época se podría objetar que es posible que Santiago y José, mencionados como hermanos de Jesús en Mateo 13:55 y Marcos 6:3, no son los mismos Santiago y José, hijos de María, la mujer de Cleofás Alfeo. Pero esto no solamente sería muy casual, sino que no concordaría con la forma en que los evangelistas narran los hechos. Ellos son muy cuidadosos al identificar a quien hacen referencia y por eso presentan a Santiago y a José como hermanos de Jesús en Mateo 13:55 y también en Marcos 6:3. Y luego nos presentan a María, mujer de Cleofás, como madre de ellos. Y en pocas palabras se les identifica primero a ellos y luego parte de esa referencia para identificar a María, la mujer de Cleofás. O sea, hacen la diferencia de estas dos Marías, que no es la misma María de Jesucristo. Aquí que les quede claro. Entonces, en pocas palabras, entonces se les identifica primero a ellos y luego se parte de esa referencia para identificar a María, la mujer de Cleofás, como su madre. Y no sería lógico que luego de identificar a estos hombres, identifiquen a María como madre de otros, Santiago y José, que también serían hermanos que no ha mencionado antes. Y por si fuera poco, nos encontramos con que Judas, que es el otro que se menciona en esta cita de Mateo 13:55 y Marcos 6:3 como hermanos de Jesucristo, no, él en su carta, mire lo que dice, él se presenta de otra forma, dice aquí, pues si fuera poco, dice, nos encontramos con que Judas, también llamado hermano de Jesús, en Mateo 13:55, se declara hermano de Santiago en Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Padre y guardados por Jesucristo. Adicionalmente a esto, también hay evidencias que apuntan a que María no tuvo más hijos aparte de Jesús. Jesús es llamado por la Biblia como el hijo de María. No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y no están sus hermanos aquí entre nosotros y escandalizaban a causa de él, dice. El hecho de que Jesús es llamado en singular el hijo de María y no uno de los hijos de María es indicativo que es único hijo. Y es importante también notar que dice que Jesús es el hijo de María. Y aparte dice hermano de Santiago, Simón, Judas y José. Nunca dice que María es madre de Santiago, José, Judas y Simón. Entonces, como ya vimos, también Jesucristo es el Mesías. Si Jesucristo hubiera tenido más hermanos, no hubiera sido el Mesías, porque él, que hereda la corona del reino de David, pues, y a través de la carne, como dice por allá en Romanos capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo, entonces tenía que compartir su reino con demás hermanos, entonces no sería el Mesías. Es ilógico pensar esto. Y bueno, los llamados por la Biblia hermanos de Jesús parecen ser mayores que él. Otro aspecto que llama la atención del evangelio es que los hermanos de Jesús aparecen siempre como mayores que Jesús en edad, pues se permite darles consejo y regañarle. Y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Dice, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían que este estaba loco, estaba fuera de sí. Si Jesús era primogénito, esto hubiese ido en contra de la costumbre judía y de Oriente. Solo era permitido tutear sobre el resto de la familia a los hermanos mayores, pero no viceversa. El mayor aconsejaba y mandaba al menor. Si estos hubieran sido mayores, pues no tenía lógica. Si María pues tuvo más o menos a Jesucristo de 15, 16 años, ¿de cuántos años tuvo que haber tenido a los hijos mayores? ¿De 10 años? ¿De 9 años? Esto es ilógico. Bueno, un segundo argumento. Ya voy a terminar. Segundo argumento. Jesús es llamado primogénito, por tanto, no hubo más hijos. Los protestantes sostienen que el hecho de que Jesús fuera llamado primogénito implica que luego nacieron otros hijos. Perdón, aquí el argumento 2 que los separados dicen es que Jesús es llamado primogénito y por tanto pues hubo muchos hijos. Según los protestantes, la palabra primogénito es el primero de una lista de 10. No. Eso sería en el caso de mi abuela, que pudo haber tenido 10 hijos, o las abuelas que tuvieron 12 hijos. Entonces, para ellos, primogénito es el primero de muchos. Pero la Biblia no siempre se refiere a primogénito como el primero de muchos hijos. La Biblia se refiere a primogénito como
el que lleva las bendiciones, el primero que el primero que nace, el primer nacido, es pues consagrado al Señor. O sea, a eso se refiere, y él es el que toma las herencias. Si ustedes ven, por ejemplo, Saúl, en el pleito de Jacob y Saúl, Jacob no era el primogénito. Jacob era el segundo, el que tenía la primogenitura era Saúl, pero la vendió por unas lentejas o frijoles. Un plato de lentejas, dice la Biblia, la vendió y la cambió. Entonces, como vendió su primogenitura y pues Jacob lo engañó y compró la progenitura, entonces Jacob es el que obtuvo las bendiciones y todo lo del Señor. Entonces él fue el consagrado. Pero el primogénito era Saúl y no Jacob. Entonces esto se cae en pedazos, las calumnias de los hermanos separados. Entonces, los hermanos separados sostienen que el hecho de que Jesús fuera llamado primogénito implica que luego nacieron otros hijos. Quienes utilizan este argumento sostienen que si Jesús fuera el único hijo de María sería llamado unigénito en vez de primogénito. Así como Jesús, siendo hijo único del Padre, es llamado su unigénito en pasajes como San Juan capítulo 1 versículo 14 y más, ¿verdad? Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en pesebre porque no tenían sitio en la posada, dice San Lucas. Y en el texto anterior Jesús es llamado primogénito de María, pero el siguiente es llamado unigénito del Padre. Entonces, uno del Padre. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Y ante esto es importante aclarar que el significado de primogénito es el primer nacido y no implica la existencia de otros hijos. O sea, no importa si hubieron otros hijos o si van a haber otros hijos o no lo hay. El primer nacido, el que el que es consagrado a Dios, él es el que lleva las bendiciones, las herencias, las bendiciones. Ese es el primogénito. Pero cuando una mujer tiene su primer hijo, este es su primogénito y su unigénito a la vez. O sea, pues es primogénito y unigénito. Y por allá en el Nuevo Testamento vemos que alguien es llamado primogénito y unigénito a la vez. Usted lo va a ver en la Biblia, pues hay que leerlo. Y cuando se desea hacer énfasis en que dicha mujer solo tuvo un hijo, se suele utilizar la palabra unigénito. Pero cuando se desea hacer énfasis en que el primer nacido, se utiliza la palabra primogénito. En Zacarías podemos ver como Cristo, mencionado proféticamente, es llamado primogénito y unigénito al mismo tiempo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él, lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Entonces, como vemos aquí, se usan las dos palabras, primogénito y unigénito. Por otro lado, Cristo mismo es llamado primogénito del Padre, a pesar de ser también su hijo único. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Observa entonces cómo Jesús es llamado primogénito, no solamente de María, sino también de Dios Padre, no por la existencia de otros hijos, sino porque dicha palabra se utiliza también para denotar preeminencia. Así, un hijo primogénito es un hijo consagrado a Dios, hijo predilecto, receptor de las bendiciones de la primogenitura. Y esto pues es lo que yo ya les he explicado. Pero vamos a ver los siguientes pasajes que lo comprueban. Él me invocará, tú mi Padre, mi Dios, mi roca, mi salvación, y yo lo haré de él el primogénito, el Altísimo entre los reyes de la tierra. Y el Salmo 89 dice que el rey David es llamado primogénito por Dios. Es el último de 8 hijos y no es el primer rey de la tierra, pero sí es el rey predilecto de Yahvé. Mire cómo es, y esto lo vimos en la primera lectura del domingo pasado, donde pues Samuel creo que es el que unge a David y pues él es el 8 de los hijos de este hombre y pues es el consagrado, y la Biblia dice que él es el primogénito de Dios y también nos dice que es el rey predilecto de Yahvé Dios. Y en el libro de Génesis se narra que Jacob recibió las bendiciones de la primogenitura, aunque nació después de Saúl. Esto es lo que ya les explicaba. Dijo Jacob, vendeme ahora mismo tu primogenitura. Y dijo Esaú, estoy
que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Efraín también es llamado primogénito en Jeremías 31:9, siendo el segundo hijo de José, en Génesis 41:52. Entonces, como vemos, no siempre, aquí tuercen los hermanos separados la palabra, los conceptos de primogenitura y unigénito. Y vamos a ver, dice, con lloro vienen y con súplica los devuelvo, los llevo a arroyos de agua por camino llano, en que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Entonces, como vemos, Efraín es el segundo de los hijos y no es el primero, pero es llamado el primogénito. Y al segundo le llamó Efraín porque decía, me ha hecho fructificar Dios en el país de aflicción. Jesús es el primogénito de los muertos, pero no el primero en morir. Él ocupa un lugar especial por ser el testigo fiel hasta la muerte. ¿Ves? El que vence a la muerte. Por eso Él es el primogénito de los muertos, pero no es el primero en que muere. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre nuestros pecados. Israel también es llamado el pueblo primogénito de Dios. Usted lo ve en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Sin embargo, no es el primer pueblo de la tierra y sí es el pueblo consagrado por Dios. Entonces, por eso Israel es el pueblo consagrado de Dios, es el pueblo primogénito de Dios. Esto pues para que nos quede muy claro. Y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Jesús también es llamado primogénito de María, ya que de acuerdo a las leyes religiosas de los judíos, él tenía que ser consagrado. Conságrame todo primogénito, todo lo que abra el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres, animales míos son, todos. Realmente los judíos no les importaba saber si iba a tener otro hijo o no. No les importaba, que lo importante para ellos era pues que estos cumplieran la ley de culto que establecía que todo varón primogénito sería consagrado a Dios. Y por eso a su primer hijo le llamaban primogénito, aunque no sabían si habrían de tener hijos pues más adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos, hay muchos argumentos más bíblicos que podemos debatir y decir pues cómo defender la virginidad perpetua de María. Es un tema muy amplio que aquí podemos pasar 2-3 horas, pero ya le demostramos con la Biblia a los hermanos separados que pues la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María en la historia es demostrada, es defendida, o sea, pues se da en la iglesia, lo defiende la tradición de la iglesia, la patrística cristiana, la patrística católica y también pues la Biblia. Entonces, voy a despedirme con este texto de Ezequiel que les había leído mal. Pido disculpas nuevamente. Que estaba leyendo Ezequiel 42, pero la cita correcta es Ezequiel 44, capítulo 1, versículo 2, y es una profecía de lo que es la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Dice Ezequiel 44:1, me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente, estaba cerrado. Y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, o sea, permanecerá virgen. No se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé. Jesucristo estuvo en el vientre de María. Y el Dios de Israel quedará pues cerrado para siempre. La virginidad perpetua de María será virgen para siempre. Y Isaías 7:14 nos dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta es la señal que pues Dios le da al rey Acaz de Judá. Y el profeta pues de Dios la da, dice, esta es la señal que Dios manda para que ustedes crean. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, hay dos eventos. Da a luz y sigue siendo virgen. Concibe siendo virgen y da a luz siendo virgen. O sea, pues hay dos eventos que suceden en Isaías 7:14. La Virgen concibe siendo virgen y la Virgen da a luz siendo virgen. Entonces a esto se le llama, pero la iglesia dice que la Virgen es virgen antes del parto, después del parto, antes del parto, durante el parto y después del parto. Esto es lo que la iglesia enseña y esto es lo que nosotros creemos como católicos, que la Virgen María no tuvo más hijos porque entonces Jesucristo no hubiese sido el Mesías y hubiese tenido que compartir
pues el trono, el reino de David con sus demás hermanos. Esto pues entonces no estaríamos hablando de un Jesús mesiánico. Entonces, Jesucristo para los católicos es el Mesías, pero Jesucristo para los protestantes no es el Mesías, porque para ellos el Mesías pues tiene más hermanos. Entonces es un Cristo diferente. Es un Jesucristo que no es el mismo a los católicos, porque el Jesucristo de nosotros, pues su madre fue virgen, su madre es santa, y Jesucristo es el único Hijo de Dios y de la Virgen María, nacido del Espíritu Santo, o por obra del Espíritu Santo, encarnado en la Santísima Virgen María. Es el heredero del trono, según pues la promesa. Así que nos dice San Pablo en Romanos capítulo 1:3 que toda la línea a través de la carne se demuestra pues por María la Virgen. O sea, pues ella es la que da el 100% de toda su herencia genética, viene de la Virgen María, porque de ella obtiene todo. Entonces, esa sangre que derrama Cristo en la cruz del Calvario, pues es sangre de la Santísima Virgen María. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que la paz del Señor quede con todos ustedes. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vengo a contarte una historia de un hombre insensato y prudente, católico por convicción. Un hombre es el Meyer Arana, un apologista de Dios.